Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, en el video anterior insertamos el mobiliario y aplicamos los materiales. En este vamos a insertar las luminarias, dibujaremos los objetos de cálculo y calcularemos el proyecto. Entonces, comenzamos insertando las luminarias. Nos movemos a la pestaña Luz. Después, en el recuadro Luminaria activa, clic en Seleccionar. Y abrimos el catálogo Dizano. En un video anterior les enseñé un método para buscar luminarias en este catálogo, utilizando un PDF del mismo fabricante. Ahora, para este proyecto, como he hecho una búsqueda previa y conozco la luminaria a utilizar, lo realizaremos mediante dos pasos. Primero, en su familia, seleccionamos Dizano LED Solutions y después a la derecha descendemos hasta encontrar la luminaria Dizano 842 LED de 4000 Kelvin. La seleccionamos y clic en Insertando productos a Dialux para cargarla al programa. Ok, lo siguiente es insertarla al proyecto. Y como anteriormente definimos los requisitos de iluminación en los locales, vamos a permitir que Dialux Evo determine la disposición y cantidad de luminarias a colocar. Clic en Disposición automática para áreas y clic en el Salón 1. Si revisamos el calculador estimado, es muy probable que con esta disposición y cantidad de luminarias cumpla con los requisitos, pero para lograr una mayor uniformidad, vamos a cambiar la cantidad de luminarias en ambos ejes a 3. Bien, repetimos el procedimiento en el Salón 2. Ok, para terminar con la ubicación de las luminarias, si nos movemos a la vista 3D, notamos que están colocadas a ras del techo. Entonces, pienso es mejor descenderlas un poco. Las seleccionamos y en posición cambiamos la altura a 3.010 metros. Hacemos lo mismo en el Salón 2. Bueno, hemos finalizado con las luminarias y pasamos a objetos de cálculo. Ahora, ¿qué sucede? Dialux Evo nos entrega automáticamente en los resultados la iluminancia media y la uniformidad que tienen los locales. Entonces, nosotros, según la normativa, debemos determinar también el límite de deslumbramiento unificado. Para esto, en la vista de planta, dibujamos un objeto de cálculo rectangular en el área de la tarea. Primero, en el recuadro Parámetros de cálculo, enmarcamos iluminancia perpendicular.
y marcamos UGR. Después, clic en dibujar objeto de cálculo rectangular y dibujamos el rectángulo en el salón 1. Ahora, el nombre lo cambiamos a superficie UGR salón 1. Y en posición, cambiamos la altura a 1.20 metros, que es la altura de visión promedio de una persona sentada. Bien, dibujamos la superficie en el salón 2. Le cambiamos el nombre y la altura. Ok, después de esto nuestro proyecto está listo para hacerle el cálculo. Clic en proyecto completo para iniciarlo. Bueno, el cálculo ha finalizado y en el sumario de resultados podemos ver que nuestro diseño de iluminación cumple con todos los requisitos. Una iluminancia media superior a 500 lux, una uniformidad mayor que 0.60, un límite de índice de deslumbramiento unificado inferior a 19 y, según el fabricante, la luminera tiene un índice de reproducción cromática superior a 80. Bien, ha sido todo por este video. A modo de sumario, primero insertamos las luminarias, después dibujamos las superficies de cálculo para determinar el UGR y por último realizamos el cálculo. En el próximo vamos a editar y generar el informe. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denle un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.